de las pensiones. La moción que hemos reproducido literalmente, en el resumen, vienen a reconocer un brutal ataque al que el sistema público de pensiones ha venido sometiéndose, primero con reformas laborales que han abaratado el despido y que han aumentado la precariedad salarial, y por otra parte con reformas en el propio terreno de las pensiones que se han dedicado a alargar la edad de jubilación, retrasándola, a aminorar o empeorar las condiciones de los jubilados y jubiladas, y por lo tanto a generar un tremendo malestar tanto en la gente mayor que quiere descansar como en la gente joven o en la gente adulta que tiene derecho y que quiere trabajar en condiciones dignas, y además todo ello de alguna manera justificando un discurso en el que los buenos resultados para las empresas de arriba, para el IBEX 35, como dice la propia moción, o para las grandes fortunas, han creado un relato de que todo va bien cuando en realidad no lo va tanto. Lo que viene a decir la plataforma es que, bueno, como se suele decir, dinero no falta, el problema es dónde está, y pone encima de la mesa algunas ideas como recuperar el dinero saqueado fruto de la corrupción, acabar con privilegios fiscales, luchar contra la evasión fiscal, acabar con la economía sumergida, recuperar dinero defraudado por grandes estrellas como futbolistas, políticos y similares, y como aquellos contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal, o modificar el Código Penal para que los delitos por corrupción o evasión fiscal no prescriban. Todo para, principalmente, no solo por justicia ética, sino para obtener más recursos para poder financiar un sistema digno de pensiones. En ese sentido, las reivindicaciones centrales son un derecho a las pensiones públicas, que a día de hoy es un derecho que está en entredicho y que no está garantizado, una pensión mínima que venga fijada por la Carta Social Europea, que fija o orienta en torno a 1.080 euros como mínimo al mes. Esto está muy lejos de lo que cobra la inmensa mayoría de los pensionistas en nuestro país, que cobran muchísimo menos. Volver a una edad de jubilación máxima de 65 años y no de 67 o en aumento, como se está proponiendo. Recuperación del poder adquisitivo, porque ya se han desvinculado las pensiones del IPC y esto es terrible para el poder adquisitivo de los pensionistas y de los jubilados y jubiladas. Y blindar el pago de las pensiones en la Constitución, que a día de hoy no blinda suficientemente o en absoluto los derechos sociales, y todo esto acompañado de una reforma fiscal que revierta esta injusticia. La cuestión es que se les pide al Ayuntamiento de Orihuela que apoye simbólicamente, pública y políticamente estas medidas y que las traslade al Gobierno central, también con una vía de presión de abajo arriba, que le manda a los gobernantes de Madrid y de Bruselas el mensaje de que hay consenso ciudadano en que las pensiones están en entredicho y que tienen que protegerse y que, por lo tanto, tienen que cambiar las políticas. Por nuestra parte, poner encima de la mesa creo que algunas cuestiones centrales. Hemos padecido dos reformas recientemente, la reforma de las pensiones de 2011 y de 2013, que introducían elementos terribles. Uno era ampliar la edad de jubilación, el otro era introducir un factor de sostenibilidad que podía provocar una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 30% en las pensiones, y la de 2013 lo que hacía era aumentar e insistir en esa línea. Y aquí hay un catedrático de Economía que lo explicaba maravillosamente, el factor de sostenibilidad, que decía, el problema que hay es que si un pensionista se espera que viva un 5% más de años, acaba cobrando un 5% menos de pensión. Esto es la línea de lo que dijo la directora del Fondo Monetario Internacional, que dijo que los españoles y que la gente de Europa estaba teniendo el mal vicio de vivir demasiados años. Y a lo mejor es que los que viven demasiados años son otros, los que toman decisiones que van contra la mayoría social. A día de hoy tenemos que cerca de la mitad de nuestros pensionistas cobran menos de 700 euros al mes, y que las pensiones de viudedad rondan en los 600 euros, y esto en un contexto en el que mucha gente mayor se está haciendo cargo de sus nietos y nietas y de sus hijos e hijas, lo que está generando es un índice de pobreza brutal. Y entendemos que es una ofensiva que va en la línea de precarizar, privatizar, recortar las pensiones y alargar la edad de jubilación. Creemos que es muy importante poner encima de la mesa y despejar un mito, o sea, una falsedad absoluta, que es la insostenibilidad de las pensiones basada en el envejecimiento de la población. Esto no es cierto en absoluto. El problema que hay en España no es que haya mucha gente mayor, es que hay mucha gente con pobreza trabajando y mucha gente fuera del mercado de empleo. Me explico. En España tenemos un sistema de reparto, quiere decir que las pensiones de hoy se pagan con la cotización social de quienes trabajan, y en España se da una cosa terrible, y es que tenemos cotizando más o menos la misma gente que cotizaba en el año 2009, más o menos, y resulta que la Seguridad Social tiene un agujero de un déficit de 18.000 millones de euros. Es decir, que trabaja más o menos la misma gente que en 2009, esto es mucho paro, pero trabaja más o menos la misma gente, pero ingresamos mucho menos en la Seguridad Social.
¿Qué significa esto? Que hay salarios más pobres, hay más miseria social, la caja de la seguridad social se hace más pequeña porque hay menos riqueza de los trabajadores y esto pone en entredicho la sostenibilidad de los mayores. La solución de los sucesivos gobiernos de España y de Bruselas es decir, bueno, entonces como la caja de la seguridad social es pequeña, vamos a empobrecer a la gente mayor. Nosotros decimos lo contrario. Vamos a ampliar la caja de la seguridad social, aumentando los salarios, aumentando las cotizaciones y, por lo tanto, blindando así el derecho. Y hay otra vía que no se ha puesto encima de la mesa y que la moción plantea, que es que las pensiones no se tienen por qué vincular solo a la seguridad social, se pueden vincular a la recaudación de impuestos. Ahora, si el problema que hay en España es que las grandes fortunas no tributan una miseria, no tributan prácticamente nada, y además no se recauda mucho menos que en el resto de Europa, pues entonces nos encontramos con que no hay recursos. Yo me acordaba esta mañana, mirando la moción, que si Amancio Ortega, en lugar de donar, una vez que le da el aire una serie de millones, pagara los impuestos que tiene que pagar y pagara los salarios que debería de pagar, nos sobraría dinero para pagar pensiones y para tener maquinaria digna en los hospitales para intervenir en el cáncer. Pero bueno, preferimos la caridad de los ricos que los derechos de los pobres. Y la otra cuestión es el otro mito de que es un problema de una generación. Hoy nos ve mucha gente mayor, que reconocemos que es un perfil de población al que todavía nos cuesta llegar, pero no es un problema solo de la gente mayor, es un problema de la gente joven. Defender las pensiones dignas para nuestros mayores solo es posible defendiendo bienestar, empleo y mejor mercado laboral para la gente joven que hoy quiere trabajar y, por lo tanto, está en juego tanto el presente como el futuro de diferentes generaciones en España. Tenemos la sensación de que se está apostando de manera muy clara, como hemos dicho, por privatizar, precarizar y alargar la edad de jubilación y, por lo tanto, atacar un pilar fundamental del estado del bienestar, y creemos que es fundamental que el Gobierno local se posicione de manera inequívoca contra esta línea política, que lo traslade a Madrid y que mande el mensaje de que hay un consenso social muy amplio en que hay que blindar las pensiones públicas y que eso pasa por redistribuir la riqueza de otra manera y por generar riqueza respetando las condiciones laborales de quien lo hace, que son la gente trabajadora en este país.